una nueva entrevista de MDZ tenemos el placer de estar con Julia Senko, quien es actriz y también cantante y ahora escritora argentina. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Gracias. Vos sabés que me sorprende porque decís primero actriz y después cantante. Y en realidad yo quería ser actriz. Yo empecé estudiando teatro desde antes de ser una cantante profesional. Y bueno, así que me gustó eso, primero actriz y después cantante. Porque todo el mundo me conoce como cantante en realidad. Sí. Porque justamente supiste darle voz o pusiste la voz para los jingles más famosos de los 80, 90. ¿Ya de entrada? Sí, para recordar esa etapa. Sí, la etapa, bueno, de paralelamente a haber empezado a grabar publicidades, también empecé a cantar con un grupo que se llamaba Amalgama. Y bueno, en realidad hice muchas cosas de teatro musical especialmente, pero la mayoría de las personas del público me ubica como cantante. Y ahora con libro, escritora. Justamente, venís a presentar Sin pensarlo. Calle Sure, que lo mostramos acá, que es tu libro, que también estuviste presentando en la Feria del Libro. Y para comenzar por ese lado, con el lado de escritora, ¿por qué sentiste la necesidad de empezar a escribir o contar tu historia y ahora compartirla? Mira, la verdad que fue en época de pandemia, cuando tenía unas largas horas en casa, la cabeza no paraba, el entorno no era el más hermoso que estábamos viviendo y bueno, en un día se me ocurrió sentarme con un cuaderno, con una virome a mano. Nunca tuve la necesidad de escribir, nunca tuve, ¿no? Pero en esa oportunidad empecé como a recordar cosas de mi infancia, de mi preadolescencia, adolescencia, pasaban cosas por mi cabeza. Y bueno, un día me senté, empecé a escribir sin tener la idea de que eso iba a ser un libro. Claro. No, la verdad que no me puse a escribir un libro. Claro. Empecé a escribir recuerdos. Desde que nací, así empieza mi libro, desde mi nacimiento. Y algunas historias personales muy privadas que la verdad que nunca pensé que iba a terminar en un libro y que todo el mundo pueda leer y enterarse de cosas vividas durante mi infancia. ¿Y por qué termina siendo un libro? ¿Es recomendación de amigos, de personas conocidas? Porque son recuerdos, algo súper personal, íntimo, que terminan siendo expuestas o compartidas al público. Yo trabajo en todo lo que tiene que ver con comunicación y prensa, con una persona, con una chica que se llama Alelí Alegría Cuba. Y un día que tuvimos una reunión yo la convoqué a mi casa, ya podíamos empezar a conectarnos con la gente, ya sin barbijo, lavándose las manos, sacándose los zapatos, todo eso que hacíamos, pero ya podíamos empezar a encontrarnos. Y la cité a mi casa, a Lelí, para trabajar cosas para prensa, recortes. Yo tengo una carrera, un camino más que carrera, un camino muy extenso, de muchos años. Y le quería dar material y de repente estábamos ahí charlando y le digo, Alelí, empecé a escribir algunas cosas, algunos recuerdos míos, te los puedo leer, pero como una amiga, ¿no? Como, no para que sea parte del laburo. Y entonces agarré el libro, el cuaderno, y le empecé a leer algunas cosas y me dice, Julia, esto es un libro. Digo, no, un libro no, porque son cosas muy, muy personales y es como que me puse a escribir por si llegaban, y lo digo ahí en el libro, por si algún día llegan los olvidos, ¿no? Ese temor que algunas personas tenemos. Y bueno, me dice, no, esto es un libro. Yo voy a hablar con Galerna, voy a hablar con Caro Di Vela, que hacía un tiempo que me había hecho una nota. Y esto es un libro. Digo, bueno, súper segura. Nada, como si tengo el sí fácil, ya lo pudieron ver. Dije, bueno, dale. Bueno, y me metí. Y te soy sincera, cuando empecé con las notas y hablar de estos recuerdos y revivir algunas situaciones, en un momento hablé con mi hermano y le dije, Juan, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Sí. Pero bueno,
hacía falta. Creo que era algo que tenía adentro que quería salir. Tenés Y que ahí removerlo, está. sacarlo y... Sí, algunas cosas hermosas, algunas anécdotas, hablar de mi familia, en el libro hablo de mi familia, de mis abuelas, mis abuelos, mis padres, mi hermano, y bueno, cosas que nunca tuve ese perfil de contar cosas muy privadas, siempre hablé de mi laburo. Claro, sí, de tu perfil artístico. Claro. No de lo personal. Justamente quería hablar de eso, que en el libro hablas tanto de lo lindo como de lo cuestionable tal vez de tu infancia y juventud, adolescencia, y también de lo trágico. Es más, el nacimiento vos lo ves como una casi tragedia. Sí, porque así empieza, ¿no? El libro hablando de una casi tragedia que fue mi nacimiento. Yo nací con placenta previa y para los que no saben, en un nacimiento sale primero el bebé y después la placenta. En mi caso salió primero la placenta y eso lo que provoca en algunas mujeres, en casi todas con placenta previa, son hemorragias. Y mi mamá siempre me contaba eso, cosa que la verdad que no recomiendo a aquellas mujeres que tengan hijas mujeres, que les cuenten si tuvieron un nacimiento o un parto difícil, porque yo creo que a mí, el que mi mamá me haya contado eso, hizo que yo tengo 2 hijas, que en el momento de parir haya alguna situación interna que cerraba y nacieron por cesárea las dos, ¿no? Nada, yo me psicoanalizo hace muchos años y creo que eso que me contó mi mamá... Te condicionó de alguna forma. Sí, me dio un poquito de miedo, más allá de que fui una nena muy miedosa y algunos miedos los tengo bastante controlados gracias a la terapia, pero bueno, creo que, no sé, es algo mío, por ahí no tiene nada que ver. Pero bueno, por eso cuento que casi un nacimiento que siempre es alegría y bienvenida a la vida y demás. Y creo que por ese tema, que casi no la contamos ni mi mamá ni yo, me pusieron Haye Sure, que es mi nombre en yiddish. Y yo siempre pensé que Haye era Julia. Yo me llamo Julia Sara. Claro. Julia Nora Sara, me llamo, 3 nombres me pusieron, a falta de uno. Y Haye no, Haye significa vida. Ajá. Y como que viene de la vida. Claro, vivir. me parece que, creo que me pusieron ese nombre por eso, ¿no? ¿Nunca lo preguntaste? Es como algo que No, vos no, crees. es que daba por asentado que Haye era Julia. Sí. Y ahora cuando empecé con el título y a contar Claro. esto, hablé con la mamá de Dan Breitman, que es una capa con todo lo que tiene que ver con el yiddish y con ese idioma, digamos, que no es el hebreo tradicional. Y me dijo, no, Haye viene de Jae, que significa vida. Y Haye en yiddish viene de ahí. Así que me llamó Vida. Bien. ¿Y por qué elegiste ese nombre justamente para el libro, que es básicamente tu nombre en ese otro idioma? Y porque a mí me decían de nena, cuando era nena, y cuento cosas de mi infancia, prácticamente de eso se trata el libro. Bien. Faltan un montón de cosas que, bueno, que me empezaron a venir después, recuerdos, otros, y quise ponerle ese nombre porque es esa nena que está hablando en ese libro. Bien. Bueno, y esa nena que en un principio miraba al mundo, como vos decís, con timidez, muy observadora, pero que también callaba muchas cosas que pasaban o que cuestionaba, que no entendía. ¿Cómo pudiste sanar eso que callabas? Ahí vos crees que tiene un rol importante la música o cómo pudiste hacer para sacarlo con el tiempo. Claro, bueno, el cantar, el poder expresar, yo era muy, como bien vos dijiste, y gracias por leer el libro antes de la nota, era muy tímida, había cosas que yo no podía expresarlas con palabras, y tengo la sensación, es seguro, ¿no? Tengo la seguridad
que a través del canto, de cantar, pude empezar a conectarme con los demás. A mí me costaba mucho hablar, especialmente con varones. Me costaba mucho hablar con amiguitos, con amiguitas. Me costaba mirar a los ojos, por eso soy insisto en que es hermoso hablar mirándose a los ojos. Sí. Hermoso, hermoso. Y eso les enseñé a mis hijas, ¿no? Pero creo que cuando yo tenía 8 años y me ponía a cantar con esto que tengo Sí. acá, que lo llevo El todo el micrófono. tiempo, que tiene una doble B ahí, porque esto es un elemento que se ponía, porque creo que ya no lo hacen más, en el centro del wincofón, del tocadiscos, y para que los discos con agujero grande, había discos chicos de creo que 74, 75, 45, entonces se ponía este aparato en el medio del wincofón y se colocaba el disco, entonces para que gire bien y no se vaya de un lado para el otro. Bueno, yo sacaba esto y me paraba frente al espejo en mi casa en Devoto, un espejo que teníamos en mi casa. Cuando se abría la puerta, entrabas, estaba la cocina ahí y acá un espejo, una especie de holcito. Y yo me paraba ahí y cantaba con mi micrófono. Y yo, esa nena que yo veía ahí, en mi fantasía, era una nena que podía hablar, cantar a través de la música, ¿no? Y con una sonrisa y feliz, porque evidentemente esa nena que yo fui era muy observadora, veía cosas, observaba y no podía hablar, no podía transmitir con palabras. Entonces creo que así como hubo un espectáculo que yo armé años más tarde que se llamó El remedio es cantar, yo creo que el cantar para mí fue una especie de terapia desde chiquita. ¿Y cómo lo descubriste o cómo llegó la música a tu casa o a vos? Mira, siempre en mi casa hubo música, ¿Sí? Siempre. Mi mamá, mi papá les gustaba cantar, mi viejo cantaba tangos, se escuchaba la radio, se veía la tele, en la tele pasaban películas musicales argentinas, y o sea que la música estuvo conmigo desde siempre. Es más, yo a los 6 años canté en el cumpleaños de mi hermano que cumplía 13, el bar mitzvah, típico de la colectividad judía, y yo canté El orangután del Chico Novarro, que ni vos ni muchos de los que están acá no deben saber pero Chico Novarro escribía muchas canciones, más allá de los temazos, ¿no? Carta de un león a otro, o los tangos, o los temazos. Bueno, también escribió El orangután, ¿no? Que es una canción con música tropical, una cosa así. Y ya a los 6 años yo ya cantaba, pero nadie me decía, dale, cantá, nena, que cantás bien, ¿viste cómo se hace ahora? ¿Cómo incentivaban? No. El incentivo lo tenía naturalmente en mi casa, con mi familia, pero no era. Hasta que a los 12 años, cuando estaba en el colegio, en una clase de música, y estábamos preparando la canción de fin de año porque terminábamos 7º grado y pasábamos a la secundaria, digamos, dejábamos la primaria. La maestra de música nos hizo grabar la canción que íbamos a cantar y cantar tipo playback, ¿no? Claro. Por si nos olvidábamos la letra o nos poníamos nerviosos o nerviosas. Y todos mis compañeritos dijeron que Julia cante más cerca del micrófono porque es la que mejor canta. Ay, qué lindo. Y vos escuchaste eso y Yo te quedó. escuché eso y dije, ¿qué? ¿Cómo? Y bueno, se ve que mi mamá también le prestó atención a eso y a partir de los 12 años me llevó a estudiar canto a una maestra, Esther Plotkin, nunca me voy a olvidar, y empecé a estudiar canto, pero como un juego. Claro. Vos no lo habías pedido, fue tu mamá la que dijo, voy a... No, yo no pedí ir a estudiar canto. Sí. Mi vieja fue muy piola, muy inteligente. Sí. Y a partir de ahí ya, bueno, yo ya cantaba en las fiestas del colegio, en algunos eventos, y bueno, y ya ahí empecé a notar
que cuando cantaba algo pasaba entre los que me miraban, los que me escuchaban, y dije, bueno, ok, por acá. acá estoy con mi canto. Sí. ¿Y dudaste alguna vez si hacer eso, o sea, si dedicarte a la música o no? Bueno, también hablabas del teatro. Sí, sí, yo quería ser actriz, básicamente. Claro. Pero el canto y el cantar, el destino, yo creo que yo sigo creyendo cada vez más en un destino que está marcado para cada uno de nosotros. Si lo elige bien, ¿no? Digamos, si lo elige rápido, exacto. Bien. Bueno, y en el libro también hablabas de otras cuestiones de tu infancia, justamente de esto que veías, pero no podías decir, y hablas mucho de tu abuela materna, Jane, ¿puede ser? Sí. ¿Qué significó ella para vos y qué es eso que veías que ahora lo ves con otros ojos, en ese momento no entendías? No, bueno, había muchos secretos. Yo cuento algunos detalles en el libro con respecto a la historia de mi abuela Jane, Sí. Que bueno, ella tuvo una infancia muy dura, donde se crió en Polonia y cuando vino para la Argentina con un señor que ella mucho no quería y que bueno, que fue no sé, su pareja, no sé. Mi abuela tiene una historia muy similar a lo que se cuenta en el libro La Polaca, que traían chicas de Polonia y bueno, las hacían trabajar, las traían engañadas, como que se iba a casar con ese señor que la traía. El tema es que, bueno, ahí cuento en el libro que mi abuela quedó embarazada a los 14 años. ¿Quedó a luz en el barco o no? Claro, el barco, cuando venían de Polonia, el barco pasaba por Montevideo, por Uruguay, hacían una escala en Montevideo y ahí, de casualidad, por el destino, nació mi mamá. Y después vinieron a la Argentina, ya con mi mamá de bebita. Y todo el tema de que mi abuela estaba separada, se separó del papá de mi mamá, porque en realidad nunca estuvo muy enamorada. Claro. Y hay una historia que se ocultó y mi mamá no quería contar. Y yo preguntaba y no me contestaban, ¿viste? Y bueno, todas esas cosas que viví y que callé, las saqué para afuera en el libro. Sí, sí, justamente lo que haces al irte cuestionando y esto es como enterarte que formaba parte de una red de trata ese otro hombre, ¿no? Eso se puede leer en el libro. Sí, bueno, listo, no vamos a spoilear más. Es algo de lo que vamos a hablar, sí, lo que pueden leer. Sí. Bueno, y también quería consultarte de otro de los temas que formaron parte de tu infancia, que justamente vos hablabas de que al callar crees que eso lo llevabas tal vez al subir de peso y demás. Como que no podías hablar las cosas, pero tratabas de canalizarlo por otro lado. Me comía todo. ¿Viste cuando decís, bueno, contame algo y no, y te lo estás comiendo? Y yo me comía lo que veía y me comía la comida y a los 12 años pesaba 72 kilos y bueno, mis viejos en vez de llevarme a una terapeuta, a un analista, porque en esa época, te hablo de muchos años atrás, ir a un psicólogo era de locos, no, solamente los locos o las locas van a terapia. Era algo tabú. No se Totalmente. podía. No, ¿cómo? No, entonces mi vieja, ¿qué hacía? Me llevaba a médicos que me daban anfetaminas, donde me bajaba el potasio, me llevaba a lugares para hacerme masajes y viste, con cosas muy agresivas, violentas. Y yo era una nena, tenía 12 años. Claro. Así que, bueno, por suerte en un momento dejé de tomar esas pastillas y empecé a tomar conciencia ya que había otra forma de cuidar la estética, el cuerpo, ¿no? Había que tratar la cabeza, en realidad. Claro. ¿Y cuándo fue que vos empezaste a decir, bueno, necesito terapia o buscar la solución por otro lado? No, la terapia vino muchos años después, cuando yo ya
me había casado Ujú. y me separé cuando mi hija Laura tenía 1 año, entonces Ujú. ahí empecé a hacer terapia. Antes no, antes fue nada, cuidarme con las comidas, Claro, ¿viste? bien. Eh, bueno, también quería hablar de esto que vos mencionás en el libro, sin indagar tanto, de la doble moral de esta familia, que por un lado te prohibía ver ciertas cosas y por el otro naturalizaba algunas que podían ser también cuestionables para una niña. Sí, ¿Por qué considerabas que era una doble moral o qué situaciones te hacían creer o sentir eso? y por ejemplo, eh, mi abuelo biológico, que Ujú. vivía en Brasil, digo eso porque mi abuelo del alma era mi abuelo el que yo cuando nací estaba él, Ujú. David, y que me enteré que no era mi abuelo biológico. Eso fue otro de Ujú. las angustias y los dramas que viví de chiquita al enterarme que mi abuelo adorado, eh, que no tenía nada que ver en realidad, porque no solamente la sangre hace que seas un buen Sí, abuelo o sí, mala sí. abuela, no sé, pero ese señor que visitábamos en Brasil era mi abuelo biológico. Ujú. Y me olvidé la pregunta. Porque me fui por las ramas. ¿Por Que, qué creías que era una doble moral la de tu eso. Y familia? mi abuelo allá en Ujú. Brasil, en Sao Paulo, tenía una barbería y Ujú. tenía un cabaret. Y yo iba, mi mamá me llevaba, Siendo eh, niña. Ujú. y sí, era chica. Imagínate que yo dejé de viajar a Brasil cuando tenía 13, 14 años. Ujú. O sea, y yo tengo fotos, lo que pasa es que yo era muy grandota y bueno, pero era una nena. Sí, sí, sí. Eh, y, y me llevaba al cabaret y yo en el cabaret yo veía, De todo. sí, veía a mujeres que entraban hombres y que tomaban copas y que se besaban Ujú. ¿no? Y se preparaban para irse de ahí Ujú. para tener sexo, ¿no? Claro, Y después volvían esas mismas mujeres y se iban con otro, y yo veía todo eso. Nada, yo no decía nada, pero miraba. Y claro. yo hablo de Te la quedó. doble moral porque recuerdo en una vuelta, cuando yo ya tenía creo que 18, 19 años, y me acuerdo un día haber llegado a mi casa, cuando yo vivía todavía con mis viejos, llegar a mi casa a las 8 de la mañana, porque estuve en Ujú. una fiesta, pepe. No había tenido sexo con nadie. Claro. Y No pasó llegué a mi nada. casa, no pasó nada, más que divertirme. Ujú. Y cuando llegué a casa, mi vieja estaba sentada en un sillón con el cinturón Ah, de un pantalón de mi mamá, de mi papá, con el cinturón colgado, esperándome. No existía el teléfono todavía, no teníamos claro. No teléfono. podías No era que avisarle no que llegabas existía, tarde o lo que no sea. teníamos teléfono y Sí, yo sí. no pude avisar que llegaba de día. Ujú. Entonces mi mamá sentada con el cinturón, Miedo. no, me mató, Sí. no quiero decir una mala palabra, me salen malas palabras, pero bueno, me pegó con el cinturón. Yo después de esa situación me fui de mi casa, Ujú. pero viste, yo pensaba como, me Y tiene llevaste a un sentido. cabarute cuando tenía menos de 15 años y ahora Ujú. que ya soy prácticamente una mujer, claro, por el que dirán, porque Ujú. el tema era, ¿qué van a decir de vos? ¿Qué van a decir de vos los vecinos que llegás a las 8 de la mañana? Una degenerada. Ujú. Y bueno, nada, por eso hablo de la doble moral, ¿no? Ujú. Vivir en un ambiente con tantos secretos, con tantas mentiras y que yo por haber llegado un día a las 8 de la mañana, Sí, eso. la pasaste Hablo mal. mucho, ¿no? No, pero está Ah, ¿está bien? perfecto, Ok. no pasa nada, habla tranquila. Bueno, también para ir finalizando, Sí. quería preguntarte qué representa este libro para vos, ahora que pudiste justamente compartirlo al público, sacarlo, ¿qué representa? Yo creo que este libro, mi libro habla básicamente Ujú. de 2 o 3 puntos importantes. Y uno Ujú. de esos puntos importantes es
tener en cuenta la autoestima. Yo siempre tuve una autoestima muy baja. Entonces creo que a pesar de todo lo vivido y a pesar de esa sensación de timidez, de falta de cariño, de falta de amor que se puede leer en este libro, tiene que ver con que más allá de todo la fuerza interior hace que puedas lograr cosas que nunca te habías imaginado, como por ejemplo escribir un libro, que nunca se me hubiese cruzado por la cabeza hacerlo. Y el mensaje también de que hay que hablar, que hay que hablar de chiquita, de grande, siempre hay que sacar todo para afuera. Por eso la canción de Piero es característica de mi libro y de mi vida en general, que dice, vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Ese es mi mensaje. ¿Qué es el mensaje que también le das a tus hijas? Totalmente, desde chiquitas. Bueno, ya que estás cantando, quería finalizar con alguno de los jingles. Que no tiene nada que ver con esta charla, sí. Pero hubo un pedido muy especial. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue la primera etapa de mi carrera, de mi camino artístico? Las publicidades, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, la poderosa sensación de volar. Hermoso, gracias. ¿Otro? ¿Querés otro? Como vos quieras. El espejo francés y ese cuadro también con palet, cubre camas palet y qué bien se ve. Hermoso. Y uno de los últimos, ahora la mina se copó, ¿viste? Claro. Y empieza a cantar todo. Y uno de los últimos es Café Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Espero el café. Hermoso. Es verdad, falta el cafecito. Bueno, ahora sí, para finalizar, ¿qué sigue? Me engañaste. Sí, ese era el final. Este es la última pregunta. Sí. ¿Qué sigue ahora para vos? ¿Querés seguir escribiendo? ¿Vas a seguir presentándote? Me dio ganas de seguir escribiendo muy lentamente y con mi tiempo. No es que, ya voy a sacar otro libro, pero... ¿Te gustó esto de sacar las me ideas? sirvió. Siento que me sirvió. Y aparte para mí, el decir, ¿viste, Jayesure? Podés escribir también. Podés escribir un libro también. Escribir. Inspirar. Sí, y que esté bueno. Y que las devoluciones de todas las personas que ya lo leyeron me digan, qué lindo escribís, qué bien escribís. Bueno, ahí va. Bueno, muchas gracias, A Julia, vos. un placer. A todos.